Gavina, ¿cómo que no puedes? Sabes que mi madre no estaría contenta. Contaba con tu ayuda. Gavina sabía que Idelma no solo no estaría contenta, sino que estaría furiosa. Marcos, de verdad que no puedo. Me siento tan mal que creo que me voy a caer. Me pregunto por qué te sientes tan mal exactamente cuando mi madre nos está esperando. A Gavina le dolía mucho que su marido no se preocupara por ella ni por su estado, pero Marcos sí se preocupaba por su madre, que seguía atormentándolo incluso después de que se hubieran separado. Después de que él y Marcos anunciaran la hipoteca, a Idelma casi le da un infarto. Después de que Marcos hiciera feliz a Gavina, Idelma le cedió todas las tareas domésticas. Antes no se había molestado en cocinar y limpiar, pero ahora lo había dejado todo. Lo único que le queda en la vida es Marcos y las telenovelas. Y un par de horas, por supuesto, para comerle el cerebro a Gavina. Cuando se mudaron, el trabajo de Gavina consistió en limpiar el piso de la otra punta de la ciudad. Y Delma era un poco desastre. Cuando Gavina llegó, los platos estaban todos sucios, como si se hubieran echado sobre las cucarachas de la cocina y se hubieran utilizado otros alimentos. Gavina pudo darse cuenta inequívocamente por las manchas y los restos en la mesa y el suelo de que la anciana había cocinado recientemente. A veces Gavina parecía, o no, estaba segura de que Idelma estaba armando tal lío a propósito para que Gavina tuviera que esforzarse más, y lo intentó. ¿Qué se supone que debía hacer? No le diría a Marcos que no voy, no estaría bien. A veces Marcos incluso le pedía disculpas, solo para que su madre no la oyera. Pero eso era suficiente para Gavina, porque para Marcos era un logro. Marcos, hace 15 días me sentía mal, lo estaba tolerando, pero ahora ya no puedo más. Si hubieses estado un poco más atento a tu mujer, claro que te habrías dado cuenta de todo. Gavina, no digas tonterías, claro que me habría dado cuenta si estuvieras indispuesta. ¿No podemos dejarlo para mañana? Mamá no estará muy contenta. Por supuesto, pero todos somos humanos. Gavina suspiró. Qué ganas tenía de caerse y simplemente dormir. Una noche o dos, pero nada menos. Había tenido mucho sueño toda la semana. Avergonzada de admitirlo, se había quedado dormida 2 veces en el lugar de trabajo. Ok, Marcos, pero definitivamente 100% sin promesas, no sé cómo me sentiré mañana. Estarás bien, descansarás y ya está. Gavina llegó a casa a duras penas y se hundió enseguida en el sofá. Apenas pudo tirar el abrigo al suelo y se durmió casi de inmediato. Oyó entrar a Marcos, ligeramente disgustado con la olla, pues ella no había preparado una cena fresca y él tuvo que comer la sopa de tomate de ayer. Entró varias veces en la habitación, pero Gavina no se volvió. Marcos suspiró sonoramente y volvió a la cocina y ella ya no le oyó tumbarse, sumiéndose de nuevo en el sueño. Por la mañana se despertó como si ayer no hubiera pasado nada. Marcos tenía razón, solo necesitaba descansar. Nada, tenía 2 días libres, dormiría bien. Entonces Gavina se acordó de Idelma. Gavina estaba a punto de volver a la habitación para tumbarse y decir que no se encontraba bien, pero Marcos entró en la cocina. Gavina, ¿qué esperas? Mamá ya ha llamado 2 veces. Vístete, hay té para ti. Gavina suspiró. Discutir y explicar algo era absolutamente inútil. Fue a vestirse. Al pasar junto a su marido murmuró: «Buenos días a ti también». Marcos la miró sorprendido. ¿Qué significa eso? Y Delma se reunió con ellos en el rellano. En efecto, se han acordado de mí. Claro, ¿quién me necesita ahora? No tienes que visitar a tu madre en meses. Marcos besó a su madre en la mejilla. Mamá, no grites. Sabes que no fue culpa mía que no pudiéramos venir ayer. Lo sé, Marcos, y es una pena que tu mujer nos separe. Marcos suspiró apenado, y 3 minutos después, él y su madre ya estaban sentados en el sofá viendo la televisión. Gavina no tuvo más remedio que empezar a limpiar. Marcos ni siquiera intentó ayudarla. Hoy ha sido un día duro para ella, tan duro que quería llorar. Recogió la basura y entró en la habitación. Marcos, saca la basura. Se volvió hacia ella y le dijo: «Ese es tu trabajo». Gavina sintió tal indignación surgir en su alma que sus ojos se oscurecieron y repitió: «Saca la basura». Marcos se levantó, pero Idelma volvió a tumbarlo. «Hijo, rara vez me visitas. Ella misma sacará la basura. No le pasará nada». Gavina se quitó lentamente los guantes.
Los dobló ordenadamente y se los arrojó a su marido. «Me voy a casa y terminas aquí sin mí». Vio la mirada de su suegra. Sí, por esa mirada Gavina daría media vida. Se vistió rápidamente, oyó la voz de su suegra que recogía notas histéricas en la habitación. Se suponía que Gavina también le prepararía una deliciosa comida. La mujer bajó rápidamente las escaleras y enseguida se sintió cansada. ¿Qué es esto? Antes había limpiado 2 pisos, e incluso después del trabajo, y no importaba qué, pero ahora apenas podía moverse y eso era todo, sin energía en absoluto. Decidió ir al muelle y sentarse allí. Podía tomar el aire, era su día libre, ¿por qué no dedicárselo a sí misma? Gavina caminó decidida hacia el parque, y en el camino compró un helado grande. Caminaba y solo sonreía. No se dio cuenta de que un hombre la estaba mirando y sonriendo también. Gavina se sentó en un banco vacío. Estiró las piernas con placer y empezó a comerse el helado. El ambiente mejoraba con cada segundo. Era tan agradable no tener a Idelma y a Marcos cerca. Gavina se quedó boquiabierta y dejó de comerse el helado. ¿Cómo es posible? Es bueno para ella que su marido no esté cerca, pero no estaba bien. Habían hecho un juramento. Intentó desterrar los pensamientos tontos y volvió al helado. Nada importaba realmente ahora. Alguien se sentó a su lado. Gavina quería estar sola, claro, pero por otro lado era un banco grande, así que había sitio para todos. Eres tan amable que a mí también me han entrado ganas de tomarme un helado. Gavina giró la cabeza sorprendida. Había un hombre sentado a su lado. Tendría unos 40 años y sonreía. Hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie. En casa, en el trabajo, con Idelma, la mujer se quedó confusa, avergonzada, y el hombre se echó a reír. No creas que te voy a quitar tu helado. Yo también he comprado uno. Le enseñó un gran cucurucho. Gavina se rió. No tenía ni idea de cómo lo había hecho. Gavina se sintió avergonzada de inmediato y apartó la mirada. No quería reírse con hombres extraños aquí. Perdón si interrumpí. Está bien, el banco no es solo para mí. Comieron el helado en silencio durante un rato, mientras Gavina le miraba de reojo. Bastante guapo, robusto, bien vestido, manos con dedos largos, pero no frágiles, sino fuertes. Se dio cuenta de que el hombre también la miraba y apartó rápidamente la mirada. Me llamo Leandro. Es mi primer día libre en 15 días y quería aprovecharlo al máximo. Gavina sonrió involuntariamente. ¿Crees que un helado serviría de mucho? El hombre se rió. Bueno, ¿por qué no? No estoy a dieta. Lo como muy poco, así que es exactamente lo que necesito para levantar el ánimo. Puede que tengas razón. No me dijiste cómo podía dirigirme a ti. Gavina. Se reprendió Gavina de inmediato. ¿No podía haberle puesto otro nombre? Un nombre raro hoy en día. Se encogió de hombros. Un nombre común. Vale, lo siento, tengo que irme. Gavina pudo ver la decepción en la cara del hombre, pero sabía que no necesitaba todo esto. Tiene marido, tiene familia. Se levantó bruscamente y se sintió mareada. Su habla parecía flotar y sentía las piernas suaves. Al momento siguiente estaba inconsciente y se desplomó a los pies del hombre. Leandro se quedó mirándola un segundo. Luego dejó el helado a un lado y se agachó a su lado. Con una mano contaba el pulso, con la otra llamaba a una ambulancia. La gente corría hacia ellos desde todas las direcciones. Gavina se despertó hacia el atardecer. Abrió los ojos, la ventana frente a ella y allí estaba la puesta del sol. La mujer no entendía nada. Recordaba el parque, recordaba al hombre. Pero ¿cómo había llegado hasta aquí y dónde estaba? ¿Cómo se encuentra? Giró la cabeza. El mismo hombre, solo que con bata blanca y gorra. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Gavina intentó levantarse de un salto, con la cabeza inmediatamente llena de pensamientos inimaginables. La habían llevado a un lugar, una bata blanca, lo que significaba que la someterían a experimentos. Esto no es normal, por eso se acercó a ella en el parque. Pero no pudo levantarse, no solo estaba mareada, sino que también sentía náuseas. Se recostó exhausta en la almohada. ¿Qué es lo que quieres? Leandro sonrió. No necesito nada en absoluto.
Pero usted necesita urgentemente un chequeo médico completo. ¿Desde cuándo tienes esto? Disculpe, me presentaré de nuevo. Leandro Pérez, soy médico y estás en el hospital en este momento. Gavina se sintió aliviada de que incluso exhaló. Leandro la miró extrañado. ¿Qué le ha parecido? No podía decirle lo que pensaba de él. Ahora ya estaba mirando a sus compañeros de habitación y algunos equipos médicos y las ventanas que, por cierto, no tenían cerraduras ni barrotes. Yo no era nada. Estaba asustada. Puso su mano sobre la de ella. No tengas miedo de nada. Le haremos todas las pruebas y averiguaremos qué le ha pasado. Dime, ¿desde cuándo te sientes mal? Gavina empezó a contarle y de repente se sorprendió de que llevara mucho tiempo sintiéndose mal. Por alguna razón no había prestado atención, pero cuando Leandro hacía preguntas y ella las respondía, se asustaba. ¿Qué le pasaba? Cuando se fue, Gavina estuvo a punto de llorar. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Y si fuera algo grave? Una de sus compañeras de habitación vino a sentarse con ella. No te preocupes, Leandro Pérez es el mejor de la ciudad. Ha dicho que lo solucionará. Lo hará. No me preocupa, sonrió Gavina. Nadie llorará mucho si me ocurre algo grave. No digas eso. ¿Niños entonces? ¿Al menos no los pequeños? No tengo niños. El vecino dudó y luego dijo: todo irá bien, no te preocupes. Una enfermera vino a buscarla y le pidió que se sentara en una silla. Lo haré yo mismo. No puedes, es la orden. Tendrá listas las pruebas, pero no puedes hacerlas ahora. La misma vecina hizo un gesto con la mano. Siéntate, no discutas. Todos hemos estado dando vueltas así. Bueno, sí, todos nosotros. Entonces ella también irá. Gavina no volvió a su habitación hasta 2 horas después. Tu teléfono ya está sonando por 5ª vez en tu bolso, dijo su compañera de piso. Gavina se estremeció. No había avisado a Marcos. Abrió rápidamente el bolso y cogió el teléfono justo cuando empezaba a sonar de nuevo. Hola. Gavina, ¿estás loca? ¿Dónde estás? ¿Qué crees que estás haciendo? Marcos, no grites así. ¿No grites? Lastimaste a mi madre. Marcos, estoy en el hospital. ¿El hospital? ¿Y qué estás haciendo allí, si se puede saber? Me desmayé en la calle y me trajeron aquí. Marcos se quedó callado unos segundos y luego me preguntó más bajo. ¿Y cuándo te darán de alta? No hay nada para comer en casa y no has preparado nada para mi madre. Gavina se quedó muda un rato y luego le dijo: Marcos, ¿puedes oírme? Te lo digo, estoy en el hospital, estoy enferma. ¿Entiendes? Lo entiendo, no soy estúpido. Te he hecho una pregunta normal. ¿Cuándo vuelves a casa? Gavina no dijo nada más. Solo se desmayó, se tumbó y se volvió hacia la pared. Fue tan perturbador que las lágrimas rodaron solas. Oyó hablar a los vecinos y alguien la cogió por el hombro. Deja de pensar en cosas tristes. Levántate, vamos a tomar el té. Gavina se levantó de la cama. Su estómago rugió con fuerza. Una de las mujeres la miró con desconfianza. ¿Has comido hoy? Gavina se encogió de hombros. Helado. Y luego se desmayan. Nada sorprendente. Déjame hacerte un buen sándwich. La mujer, que era solo un poco mayor que Gavina, salió por la puerta. Volvió en un minuto, llevando salchichas, mantequilla y un recipiente de albóndigas. Por cierto, me llamo Samantha. Samantha era una mujer alegre, bajita y regordeta. Mirándola era como si no tuviera problemas, y todos los problemas que veía se esfumaran. Un manojo de positividad. Y yo soy Valencia, por cierto. Tengo una ensalada. Me la trajeron por la tarde. Aún no la he puesto en la nevera, dijo otro vecino. No pasaron ni 5 minutos cuando las sillas se movieron entre las camas y se colocó una mesa improvisada con sillas. Cuando el agua hirvió, Samantha sacó la olla hirviendo y dijo: tomamos café por las tardes, o por las mañanas si Leandro lo huele. Cada uno tendrá que responder. Nos está tratando la atención y no queremos irnos a casa. Samantha se rió. Gavina se comió el bocadillo con tanto gusto que Samantha preguntó: ¿podemos tener otro? No, voy a reventar. Está muy bueno. Estuvieron sentadas mucho tiempo.
Gavina se enteró de que Valencia tiene 3 hijos y un marido cabrón al que le gusta beber, pero también trabaja, y a Valencia le gusta. Samantha tiene una hija con la que se pelea todo el tiempo porque es adolescente, y su marido es simpático. Bueno, ¿y tú? Yo también tengo un marido, y su madre. ¿Y qué te parece? Vivimos separados, pero siento que Idelma siempre está con nosotros. Samantha suspiró. Deberías haber puesto a tu suegra en su sitio enseguida. Mi suegra también puso a mi marido en mi contra. Una vez, los dos me hicieron enfadar mucho. Vino a visitarme y estaba sentada con mi marido. Y está hablando de mí. No limpió bien la casa, no cocinó bien. No pude soportarlo. Abofeteé a mi marido en la espalda con una sartén y le dije a mi suegra que se llevara a su hijo o le destrozaría la espalda. Llevamos 12 años viviendo juntos y nos reímos juntos al recordar el incidente. Valencia se rió. Samantha, bueno, tú le enseñarás y luego irá a prisión. Mi suegra era una buena suegra. Sabe perfectamente que si no tengo bien agarrado a su hijo, está acabado. Gavina escuchó y sonrió. 2 mujeres estaban sentadas frente a ella. Ambas insultaban a sus maridos, pero con tanto amor, y era obvio que sus maridos eran buenos. El marido estaba claramente haciendo la ensalada. Estaba toda cortada y torcida, pero la estaba haciendo para alimentar a su mujer, para hacerla feliz. Por la mañana llamaron a la puerta. Valencia y Samantha se miraron sorprendidas. Sus maridos estaban trabajando en ese momento. Gritó Gavina. ¡Adelante! Marcos entró en la habitación. Hola. Se acercó a la cama de Gavina y tomó asiento. Luego la besó en la mejilla. Parecía confuso. Te esperé ayer. Te dije que estaba en el hospital. ¿Qué dice el médico? Todavía nada. Cuando las pruebas estén listas, me lo dirá. ¿Y cuándo serán? Marcos parecía un loro. Gavina se cansó de sus preguntas de una sola palabra. Se tapó los ojos. Su marido la miró confuso, captando las miradas de sus vecinas. Dijo: a Gavina se le puede traer lo que necesites. Solo tienes que decirlo. ¿Necesidad? Necesito zapatillas, algunas de mis cosas. Te mandaré un mensaje ahora. Marcos sacó un papel. Llámame cuando sepas cuándo vuelves a casa. De acuerdo. En el umbral de la habitación se dio la vuelta. Gavina, llama a mi madre y discúlpate con ella. Gavina se sorprendió. ¿Disculparme por qué? ¿Por qué? Huiste sin despedirte. Marcos, no es difícil que lo hagas. Salió y Gavina se quedó mirando a la puerta. Sus compañeras se unieron a ella enseguida. No te enfades, los hombres son tan indefensos cuando se quedan sin sus esposas. Gavina suspiró. Probablemente sea bueno que haya ido al hospital. Ahora miro a Marcos y no entiendo por qué no he visto todo esto durante tantos años. No tenemos hijos. ¿Sabes por qué no? Al principio vivíamos con su madre. Ella dijo de inmediato, sin hijos o estarías en la calle. Entonces pedimos una hipoteca. No te diré lo que tuve que hacer para que Marcos diera ese paso. De todos modos, nos mudamos. Y no podemos volver a tener hijos, porque ahora hay un préstamo y tienes que criar a un niño con mucho dinero. Y entiendo lo que dice con las palabras de su madre, pero ¿cómo hacerle cambiar de opinión? No lo entiendo. Ahora tengo 33 años, pero por fin entiendo qué clase de personas son Marcos y su madre. ¿Y qué se supone que debo hacer? La posibilidad de tener un bebé es mínima, y en este ambiente... Valencia suspiró. ¿Sabes lo que te diré? Las mujeres tienen hijos a los 40 y empiezan una nueva vida a los 45. ¿Qué nueva vida ya? Oh, vamos, estoy acostumbrada a él. Y no es malo, solo que su madre le comió el cerebro. Samantha se rió. No, cariño, tienes que quedarte más tiempo en el hospital. Quizá pedir que te arregle más la cabeza. Gavina también se rió. Desde fuera no daba tanto miedo. Parecía más fácil con una sonrisa. Al día siguiente, Marcos trajo todo lo de la lista y pasteles de pescado. Gavina sonrió con tristeza. ¿Mamá horneó? Sí, mamá lo intentó. Por supuesto, Idelma sabía que Gavina odiaba el pescado y que si se lo comía vomitaba sin cesar. Dile a tu madre que muchas gracias. Por supuesto que lo haré. ¿Me voy?
Vamos, Marcos. ¿Aún no se sabe nada de las pruebas? No, el médico dijo que los resultados son para mañana. Por la tarde, Gavina fue a dar un paseo por el parque del hospital. Se sentía débil, pero mucho mejor. Atravesó el callejón desierto y se sentó en un banco, pensativa. Ella y Marcos se habían conocido en la cantina, una cantina normal y corriente donde ella iba a comer a menudo a la hora del almuerzo. Marcos se sentó a su lado porque no había asientos disponibles. «Jovencita, ¿puedo sentarme en su mesa?» El chico era mono, y Gavina asintió con una sonrisa. «Por supuesto». En silencio se pusieron a hablar. Marcos trabajaba en la misma fábrica que ella, solo que un piso más arriba. Allí se sentaban sus jefes. Marcos se encargaba de las ventas. Ese día por la noche, cuando salió después del trabajo, Marcos ya la estaba esperando. Básicamente no volvieron a separarse, pasando la noche en casa de Gavina en su pisito alquilado. Entonces Marcos dijo: «Gavina, tengo dos mujeres a las que quiero, tú y mi madre. Es muy difícil para mí estar dividido entre ustedes dos. ¿Por qué no nos casamos y nos mudamos a mi casa?» «Por supuesto». Gavina no esperaba una propuesta así, pero se alegró. Marcos era perfecto a sus ojos. ¿A quién vio en su pueblo? A nadie. Los tipos normales habían salido enseguida de su agujero. Solo quedaban los que no se preocupaban de sí mismos. El pueblo estaba muriendo muy deprisa. Cuando Gavina estaba a punto de marcharse tras la muerte de su abuela, la mitad de las casas ya estaban vacías. «Aquí tienes». Gavina, estremecida, estaba tan absorta en sus recuerdos que había olvidado por completo dónde se encontraba. Leandro estaba sentado a su lado. Llevaba una chaqueta sobre la bata blanca y le estaba dando un cucurucho de helado. No había conos, solo vasos. Gavina no pudo evitar reír. Cogió el helado, lo abrió y le dio un bocado con placer. «Leandro, eres un verdadero mago. ¿Y dónde has encontrado un helado a estas horas?» «Lo compré esta mañana de camino al trabajo, pero no sé por qué. Supongo que pensé que podría atraerte para dar un paseo con helado». Gavina se rió. «Habría ido de todos modos». «Las mujeres son impredecibles». «¿No sabes que toda persona que está en un hospital sueña con salir aunque sea solo 5 minutos?» «Lo sé, por supuesto. ¿Y si no funcionó y el helado es grave?» Gavina estaba comiendo el helado y pensó que era lo más sabroso que había comido nunca. Leandro la miró, con el pecho apretado por la lástima, por la frustración de una vida injusta. Hace una hora llegaron los resultados de las pruebas. Básicamente había sospechado algo así, excepto que él no pensaba que fuera tan malo. Inmediatamente llamó a su amigo, que también era médico, pero en una dirección completamente distinta. «Leandro, he mirado lo que me habías enviado. Si hay milagros en el mundo, solo un milagro puede salvar a esta mujer». «¿Tan malo es?» «Sí, así de mal. A este paso, si vuelve a enfermar, puede que no se levante. Cada día estará más débil». «Rafael, ¿qué hacemos?» «No lo entiendo. ¿Quién es ella para ti?» «Nadie, solo una conocida». La voz de Leandro temblaba traicioneramente. «Espera, ahora no lo entiendo. ¿Nuestro valiente soldadito de plomo se ha rendido?» Leandro resopló. «Rafael, basta». Pero en realidad se le llamaba el soldadito de plomo incondicional. En su empresa formada íntegramente por médicos, Leandro era el único que seguía soltero. Al mismo tiempo, siempre decía que no tenía intención de casarse. ¿Cuántas novias trajeron a la fiesta las mujeres de sus amigos? ¿Cuántas veces le presentaron? Todo en vano. Leandro estaba solo. «Mira, no voy a prometer nada, pero mañana llamaré a una persona. Le remitiré las pruebas. Quizás diga algo diferente». Leandro miraba ahora a Gavina y no sabía cómo decirle que le quedaban 2 o 3 meses de vida, a menos que ocurriera un milagro, y él, como médico, sabía muy bien que no había milagros. «Gavina, ¿tienes un sueño?» Ella le miró sorprendida. «No sé, una especie de sueño de infancia. Sabes, siempre soñé de niña que cuando fuera mayor, me convirtiera en lo que me convirtiera, saltaría en paracaídas». «¿Y cómo ha ido?» «Salté bien, más de una vez. Incluso pedí servir en el ejército. Ni siquiera tenía que hacerlo y acabé en las fuerzas aerotransportadoras.
Salté lo suficiente como para que me dure toda la vida. Se lo pensó. No lo sé. De mayor soñaba con tener un perro grande. Uno muy, muy grande. A mi abuela no le gustaban los perros. Solo teníamos un gato. Leandro la miró con interés. ¿Aún no se ha cumplido tu sueño? Levantó las manos. No, un perro, como un niño, requiere cuidados, atención y estamos constantemente trabajando. Y además, tener un perro grande en el piso es una auténtica crueldad animal. Sí, tienes razón. Deberíamos tener al menos una cabaña. Gavina sonrió. Tenemos uno, es cierto. Está a casi 100 kilómetros de la ciudad. Solo fuimos un par de veces. Entonces mi marido dijo que no le importaba vivir fuera de los caminos trillados, así que la casa sigue ahí. Innecesaria. Es una pena vender, porque crecí allí y queda mucho camino por recorrer. Leandro, considerándolo todo, decidió no decir nada hoy. Déjala descansar y dormir y mañana tendrá que contárselo todo. Cuando Marcos llegó, Leandro apareció inmediatamente en la habitación. Disculpe, ¿es usted el marido de Gavina? Sí, ¿qué pasa? ¿Podría venir conmigo, por favor? Cuando los hombres salieron, Samantha se volvió hacia Valencia. ¿Qué acaba de pasar? ¿No viste cuánto tiempo nuestro doctor estuvo afuera con Gavina ayer? Claro que sí. ¿Crees que estamos hablando de eso? Claro que sí. Leandro se ha enamorado de Gavina, y como es un hombre decente, se lo va a contar todo al tal Marcos. ¿Qué siente ella por Leandro? ¿Quién sabe? No hemos hablado de nada de eso. En medio de su conversación apareció Gavina en la habitación. Había ido a hacerse unas pruebas otra vez. ¿A qué viene esta discusión? ¿Dónde está mi marido? ¿O se ha ido? Oh, Gavina, será mejor que tu marido huya. Las miró sorprendida. ¿Qué ha pasado? Hablas normalmente, no con acertijos. ¿Qué? El médico se llevó a tu Marcos para hablar con él. Ahora va a contárselo todo, diciendo que te quiere, que luchará por ti. Gavina se sentó en la cama. ¿Y si es verdad? ¿Y si lo es? Se levantó de un salto. ¿A dónde han ido? No lo sabemos, pero Leandro ha invitado a Marcos al estudio. Gavina salió furiosa de la habitación y corrió al despacho de Leandro. Abrió la puerta, pero el hombre no la vio. Marcos dijo: «No puede ser, nunca se quejaba de nada». Probablemente no te diste cuenta. Debe haber estado cansada así durante al menos 6 meses. Doctor, ¿cuánto tiempo le queda? 3, tal vez 2 meses. ¿Tampoco? ¿Caminará sola todo el tiempo? No puedo decirlo. Toda pérdida de conocimiento puede acabar en posición tumbada. Tenemos que asegurarnos de que no esté nerviosa en absoluto. Gavina supo inmediatamente que la conversación versaba sobre ella. Sabía que pronto se iría y se desmayó. Leandro levantó la vista al oír el golpe y se levantó de un salto. ¡Gavina! Abrió los ojos. Estaba en su habitación. Un asustado Marcos estaba sentado junto a la cama y Leandro de pie junto al cabecero. Gavina, tenemos que hablar. Debes recomponerte. Se sentó en la cama. Marcos, quiero ir a casa. Gavina, ¿qué voy a hacer contigo en casa? Tengo un trabajo. No puedo estar cerca todo el tiempo. Era obvio que a Marcos no le gustaba la idea de estar cerca. No tienes que estar ahí para mí. Estaré bien por mi cuenta. Cuando no pueda levantarme, puedes llevarme a algún hospicio. Pero... Marcos, quiero ir a casa. Leandro intervino. Gavina, no te vuelvas loca. Hay que tratarte. Hay que aprovechar todas las oportunidades. Le miró directamente a los ojos. ¿Existen muchas de estas posibilidades? Leandro desvió la mirada. Se levantó y empezó a recoger sus cosas. Samantha se apresuró a ayudarla. Valencia no pudo. Sentada en un rincón luchando contra las lágrimas. Cuando todo estuvo empaquetado, Gavina miró a sus vecinas y sonrió. Así que vamos a despedirnos. La abrazaron y Samantha dijo: ¿Por qué decir adiós?
Estoy seguro de que volveremos a vernos. Gavina sonrió tristemente. En el otro mundo. Gavina. Silencio, silencio. En casa, Gavina se acostó enseguida. Echaba mucho de menos todo lo que había en casa y a su marido, entre otras cosas. Pero Marcos intentó no tocarla, ni siquiera rozarla. Hizo su cama en la habitación grande. La mujer se secó las lágrimas. ¿Y qué? Ella ya no estaba viva para él. Apenas dormía por la noche. Oyó a Marcos hablando con alguien por teléfono. Entonces lo oyó. Mami, ¿cómo te va? Es comprensible. Mamá sugiere formas de deshacerse de Gavina, y a ella sinceramente no le importa en absoluto. Que se la lleve al bosque. No es para tanto. Un día antes, un día después, no es tanto tiempo para luchar con ello. Por la mañana ya se había olvidado de sí misma. Cuando se despertó, Marcos ya no estaba en casa. Acababa de prepararse un té y alguien llamó al timbre. Gavina ni siquiera se movió. Un minuto después, tras unos cuantos toques, la llave giró en la puerta y Delma apareció en el umbral de la cocina. Gavina, pensé que estabas dormida. Hola, Idelma. Hola. Frunció los labios apenada. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Cómo estás, Gavina? Marcos se casa contigo y le das una sorpresa. Eres una chica de campo, así que debes ser sana. ¿Por qué le tendiste una trampa así a mi hijo? ¿Cómo puede cuidarte ahora? Él trabaja y yo no puedo. Ya sabes su edad. Idelma hablaba y mientras tanto preparaba té. Cogía mantequilla y salchichas de la nevera y se hacía un bocadillo. ¿Qué hay que cuidar? Por ahora estoy un poco solo. Solo por ahora. ¿Y después qué? Arruinarás la vida del chico. No lo entiendo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya al vertedero? También es mi piso. Marcos y yo lo pagamos a medias. Si algo no le gusta, que se venga a vivir contigo hasta que se acabe. Y luego tendrás que renovarlo todo. ¿Para qué malgastar el dinero? Gavina estaba muy dolida, muy dolida. Aún no ha muerto e Idelma no duda en hablar de su muerte y de lo que ocurrirá después. Idelma, debería salir de aquí. La anciana, resentida, frunció los labios, cogió su chaqueta, pero seguía sin poder marcharse. ¿Sabes lo que te diré, Gavina? Básicamente ya no puedes evitarlo, pero deberías pensar en tu marido. ¿Por qué arruinarle la vida? No seas egoísta. No pienses en arruinarle la vida. Piensa en que te recuerde con palabras bonitas. Salió dando un fuerte portazo y Gavina se tapó la cara con las manos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué es diferente para otras personas? Era muy consciente de que su suegra no se calmaría. Gavina se quedó así sentada en la cocina hasta la noche, sin darle importancia. Oyó a Marcos entrar, ir a la cocina, saludar, mirar en las ollas. Gavina pensó que, por supuesto, podría haber cocinado algo, pero la conversación con su suegra la desequilibró. Se retiró en silencio a su habitación, se tumbó y se durmió directamente. Se despertó porque Marcos estaba otra vez al teléfono. Mamá, ¿cómo puedo ofrecerle eso? Y no ha habido nadie en esa casa durante mucho tiempo. Mamá, sé que ya no debería importarle, pero ¿cómo puedo decírselo? No, mamá, lo haré yo. Apagó el teléfono y vio a Gavina en la puerta. ¿Lo has oído todo? Mamá y yo pensamos que deberías ir a tu pueblo. Hay aire fresco y todo eso. Gavina le miraba y no entendía cómo podía llegar a casarse con él. Ni siquiera era animal enviar a un hombre a morir en un lugar lejano. Gavina era muy consciente del tipo de vida que le esperaba aquí. Constantemente veía ojos que le preguntaban, ¿nos liberarás pronto? Quería vivir estos meses de otra manera, aunque solo fueran 2 o 3. Marcos, si te molesto aquí, puedes llevarme al vertedero. Gavina, ¿por qué exageras? No estamos hablando de un vertedero. Allí tienes una bonita casa, vecinos, respirarás aire fresco y beberás leche. Iré a visitarte. Se rió. Quieres deshacerte de mí y sin embargo dices que me visitarás. ¿Tratas de tranquilizarme lo suficiente para que acepte? Y aceptaré de todos modos. No tengo fuerza para ver vuestras caras, la tuya y la de tu mamá. Gavina volvió a la habitación.
Se tumbó y apoyó la espalda contra la pared. ¿Por qué? ¿Por qué le ocurría todo esto? ¿Por qué? Por la mañana, Marcos la despertó. Gavina, despierta, tenemos que irnos. ¿A dónde? Le miró sorprendida. ¿Hacia dónde? Al pueblo. Pero ni siquiera he hecho las maletas. No te preocupes, empaqué todo. Sonrió. ¿Puedo al menos tomar una taza de té? ¿Y por qué harías eso? Yo también te compré comida. La miró como si esperara un elogio, y Gavina quería pegarle. Durante todo el camino no paró de hablar de lo bien que estaría allí, de que vendría a menudo y le traería todo lo que necesitara. Era como si no solo intentara convencerse a sí mismo, sino también a Gavina. Estaba segura de que una vez que Marcos se fuera, no volvería a verle. El pueblo les recibió en una hermosa mañana de primavera. El sol brillaba tanto que Marcos tuvo que quitarse las gafas de sol. Gavina sonrió. No era un hombre guapo, era un hombre de verdad. Al menos eso parecía. Nadie pensaría que se llevaba a su mujer de casa para morir. Para no estorbar, Marcos paró el coche delante de la casa. Marcos llevó las bolsas rápidamente a la casa. Gavina se quedó allí de pie. Supongo que ni siquiera vas a entrar. Gavina, tengo que ir a trabajar. Ya sabes, te visitaré dentro de unos días. Marcos buscó sus labios, pero Gavina se apartó. Vete, no necesitas perder el tiempo conmigo. Gavina, ¿por qué estás así? Ya verás, aquí estarás mucho mejor. Gavina sonrió a Marcos. Corrió hacia el coche como si Gavina tuviera algún tipo de contagio. El coche desapareció, levantando una nube de polvo, y Gavina entró en la casa. Por extraño que parezca, se sentía muy bien. La puerta se abrió con impaciencia y Gavina se abrió paso por el estrecho pasillo, ya que sus maletas le impedían abrir más la puerta. Siempre le había gustado el orden, y ahora se alegraba de ver el perfecto orden de la casa, cubierta por una capa de polvo. Bueno, no era la gran cosa, no había que hacer nada importante, solo limpiar y lavar todo. Incluso se había traído la ropa de cama, o más bien, Marcos se la había puesto. Hola, propietarios, ¿necesitan ayuda? Estoy dispuesto a hacerlo por una cantidad pequeña simbólica, pero me gustaría tener un poco de resaca. La puerta se abrió y un hombre de pelo desgreñado apareció en el umbral. Gavina le miró, sabía que le conocía seguro, pero quién era no podía entenderlo. Gavina, ¿eres tú? El hombre la miró desconcertado, esparciendo los vapores de su aliento a su alrededor. ¿Víctor? Abrió mucho los ojos. Sí, soy yo. ¿Qué haces aquí? Víctor era su compañero de clase y el matón. Ya entonces estaba claro que nada bueno saldría de él. El policía fue a su casa como si estuviera trabajando, pero Víctor era respetado por todos. Era un matón, pero era justo. Aquí estoy. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, Víctor. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2? ¿3? La miró con extrañeza. Suenas como si hubieras venido a morir. Sí, así es. Parecía estupefacto. Víctor, ¿estás casado? Por supuesto, con Sabina. ¿Te acuerdas de ella? Oh, lo recuerdo. Siempre estuvo suspirando por ti. Seguro que tenemos hijos. 3. ¿Cuántos? Eres un héroe. Víctor se sentó en el sofá y saludó. ¿Qué clase de héroe? Estoy bebiendo. Bebo para no tener que ver lo pobre que vive mi familia. Y no puedo hacer nada. Ya sabes, nada. No hay trabajo, no hay dinero. Me emborracho para que no sea tan vergonzoso. Solo vivimos de la granja. ¿Y a la ciudad? ¿Qué ciudad, Gavina? 3 niños, tienes que alquilar un piso grande. Y un piso así no cuesta ni 5 cópex. Ganar dinero y pagar el piso para luego volver a quedarte sin nada. Bueno, no, tendremos que pensar en algo. Víctor, siempre lo has hecho bien. Ahí pensó, ya sabes, hay esas razas de gallinas, aunque luego te cuento. Igual no hay dinero para todo. ¿Y tú? Gavina se sentó a su lado. No hay nada que contar. Casado, sin hijos,
Enferma. Mi marido me trajo aquí para no tener que sufrir conmigo. Víctor rió entre dientes. Menudo chiste. Pero Gavina guardó silencio. La sonrisa se le borró de la cara. Gavina, ¿hablas en serio? Ella asintió y finalmente lloró. Víctor le acarició el hombro confuso. No llores. ¿Quieres que vaya a buscar a Sabina? Iremos a tomar el té. Hablaremos. Recordaremos todo. Gavina asintió. Luego miró alrededor de la casa. Te ayudaremos con la limpieza. Yo llevaré tus maletas. Gavina sonrió un poco. ¿Una resaca? Eso es para cuando no tienes nada que hacer. Ahora sí. Víctor cogió las cosas de Gavina en un minuto. Acomódate. Yo iré a casa y volveré. Se fue y Gavina deshizo las maletas. ¿Qué marido tan atento tenía? Incluso guardando todos sus cosméticos y joyas. Probablemente para que nada le recordara a ella. Gavina sacó 3 conejitos rosas. Siempre estaban sobre su cama como decoración interior. Los conejitos eran iguales en apariencia, pero diferentes en tamaño. Gavina acunó los juguetes en sus brazos y luego los tiró en el sofá. Eso era todo. Había llegado el momento de decir adiós al pasado. Al cabo de 1 hora, más o menos, se oyeron voces en el patio. Gavina salió. «Hola, Gavina». Sabina la miraba. Gavina era tal y como la recordaba. Regordeta, de baja estatura y con una gran sonrisa. Se abrazaron y Sabina habló rápidamente. «Víctor me habló de ti y pensé que estaba borracho, pero fue tan convincente que tuve que ir a ver. Y aquí tienes. ¿Por qué lloras? Basta ya. Mira la brigada que te traje». Gavina miró a las 3 chicas con asombro. Se llevaban unos 2 años. Todos se parecían a Víctor, pero también había algo de Sabina. «Vaya, son muy buenos. Todo un reino de princesas». «Bueno, ¿qué? Pero podemos hacerlo». Se rió Víctor, y Sabina le lanzó tal mirada que Víctor se puso inmediatamente serio. Se quedaron en casa de Gavina hasta la noche. Cocinaban y cenaban en el patio y limpiaban, lavaban y fregaban. Para ser sincero, Gavina no se había sentido tan bien en mucho tiempo. No había necesidad de aguantar el insulto latente de las palabras cariñosas. Era ella misma. Las chicas demostraron ser unas ayudantes maravillosas. Gavina los vio mirando los conejitos de peluche y cuando llegó la hora de irse a casa, se los entregó ceremoniosamente. Así lo hizo, pero la niña mayor le dio inmediatamente el conejito más grande a la pequeña y cogió el más pequeño para ella. La niña saltó de alegría y Gavina estuvo a punto de llorar. Así es como debe ser, y no todo el mundo debe vivir solo para sí mismo. Por la noche, Víctor calentó la sauna y vino a buscar a Gavina. Vamos, Sabina te va a atrapar». «Oh, Víctor, espera. Al menos conseguiré algo bonito para las niñas». Descargó todos los dulces en una bolsa y sacó una salchicha de la nevera. No había nada más de interés. Marcos había comprado todo lo esencial. No le espera gran cosa cuando va a la caja donde guardaban el dinero para el coche nuevo. Ella comprará a las chicas algunas golosinas más tarde. Estuvieron despiertos hasta medianoche. Sabina la acaloró tanto que al principio Gavina apenas podía respirar y luego se sintió muy mareada. Le preguntó a Víctor por sus planes. «Verás, tenemos un lugar donde podemos llevar muchos pollos de engorde a la vez. Ya traemos nuestra propia, pero los pollos que son pequeños en peso y hay una raza tal que 3 meses y se convierten en enormes. Necesitas dinero para hacerlo. Hay que comprar gallinas, crear las condiciones para que incuben huevos por sí mismas, construirles corrales, comprar... Pienso, bueno, puedo construirlos yo mismo, excepto que todo es un sueño». «¿Has echado cuentas?» Sabina trajo un cuaderno. «Mira, esto es si los vendes al por mayor». «¿Y esto?» «Bueno, eso es un sueño. Eso si abres tu propia tienda en la ciudad con productos caseros». «Sabina, ¿cuánto es eso?» Con eso contaba. «Ah, no es tanto». Sabina cerró su cuaderno. «No es mucho, solo que tampoco tenemos eso. Aquí no hay trabajo y mi sueldo se va en ropa y comida. Así que todo son sueños.
No voy a tirarlo mientras pienso si tengo suerte. La acompañaron a casa por la noche, pero Sabina preguntó primero. Gavina, ¿por qué no te quedas con nosotros esta noche? No, Sabina, muchas gracias. Necesito acostumbrarme a mi casa. Estaba muy cansada, pero el cansancio era agradable. Gavina, en cuanto tocó la almohada con la cabeza, se durmió inmediatamente. Por la noche soñaba con gallinas, muchas gallinas gordas y hermosas. Los estaba arreando. Era tan extraño pastorear gallinas y Gavina se divertía tanto en su sueño. Se despertó con una sonrisa en los labios. Pensó que acababa de despertarse, pero resultó que llamaban a la puerta. Gavina se puso la bata y fue a abrir. ¡Hola! 3 chicas se pararon en el umbral, las hijas de sus vecinos. ¡Hola, adelante! No tardaremos. La hija mayor puso una bolsa sobre la mesa. Mamá ha enviado leche, nata agria y algo más. Sácalo todo y danos la bolsa. Se lo llevaremos a mamá. Gavina sonrió. Así es, en el pueblo siempre se valoraba el recipiente. Para la leche el tarro, para las manzanas la bolsa. Mientras las chicas salían corriendo, Gavina se preguntaba cómo era posible que no conociera realmente a Sabina. Bueno, Víctor es más familiar. Ellos también están mal. Y le enviaron una bolsa entera. ¿Es así como funciona? El teléfono vibró sobre la mesa. Gavina se estremeció. Tan poco acostumbrada a oírlo aquí, que extendió la mano. Por supuesto, Marcos debió ver que no había dinero. Hola. Gavina, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Por qué cogiste el dinero? Oh, Marcos, hola. También demandaré por la división del piso. En 2 meses probablemente tendré tiempo de conseguir el mío. ¿Qué partición? ¿Estás borracha? ¿Qué partición? ¿Qué tipo de partición? Tú y yo pagamos la hipoteca a partes iguales. Me echaste del piso y la mitad es mía. Sabes que siempre guardo todos mis recibos en orden. No te atreverías, dijo, más confuso que enfadado. Ya verás, me enterraste pronto. Aún tengo tiempo para muchas cosas. Gavina se desmayó. Solo ahora se daba cuenta de lo que tenía que hacer, y de que lo que estaba a punto de hacer sería lo correcto. Metió la mano en el fondo de su bolso y sacó una bolsa pequeña. Contando el dinero de la bolsa, salió más o menos la mitad de lo que había. Gavina soltó una risita satisfecha. Se metió unos cuantos billetes más en el bolsillo y escondió el resto del dinero debajo del sofá. También tenía un escondite preparado allí para el pequeño. Sabina estaba en el patio quitando las malas hierbas del parterre. Las chicas merodeaban, algunas ayudando, otras estorbando. ¡Hola! Sabina se dio la vuelta. Oh, Gavina, hola, ¿has dormido bien? Bien, Sabina. ¿Dónde está Víctor? En algún lugar del jardín. Le preocupa que no bebas por segundo día. Gavina sonrió. Como ves, todo tiene su lado positivo. Gavina se volvió hacia las chicas. Vayan a buscar a papá. Necesito hablar con él y con mamá. Sabina la miró sorprendida. ¿Pasa algo? No te preocupes. Seguro que no ha pasado nada malo. 5 minutos después estaban sentados a la mesa. Sabina sirvió té para todos. Gavina puso el dinero sobre la mesa. Tomen, de todos modos, es para su negocio, para sus pollos. Víctor y Sabina miraron el dinero. Finalmente, Víctor dijo: Gavina, apreciamos mucho lo que haces ahora, pero no aceptaremos el dinero. Simplemente no tendremos nada que devolverte si algo no funciona. Ahora Gavina sentía que Víctor, por muy destrozado que estuviera, seguía siendo el cabeza de familia y nadie lo ponía en duda. Sabina asintió a las palabras de su marido. Eso está descartado, y entonces, ¿a quién se los vas a devolver? Ya no estaré por aquí, no tengo herederos. Y te lo digo de corazón, de verdad no me ofendas. Cógelo. No te imaginas lo que se siente al saber que al menos en los últimos días de vida has podido hacer un poco más feliz a alguien. La pareja guardó silencio durante un rato. Entonces Víctor dijo: Gavina, para serte sincero, no tienes ni idea de lo que has hecho ahora por nosotros. No lo dudes, será como debe ser. Víctor se levantó de un salto.
Abrazó a Gavina, luego a Sabina. Después cogió a todas las hijas a la vez y las hizo girar por la habitación. Sabina, Gavina, lo conseguiremos y seguro que tendremos otro niño. Sabina se rió. Se acabó, no más chicos, ya tenemos hijos. No es suficiente, un hijo tiene que ser. Gavina los miró y se dio cuenta de que eso es la felicidad. La felicidad es poder ser feliz, no intentar aprender, no intentar forzarse a ser feliz, no fingir ser feliz. Leandro se quedó mirando un punto delante de él. Resultaba extraño cómo se estaba desarrollando la vida. Conoció a una mujer por la que estaba dispuesto a hacer las cosas más temerarias, y ella se marchó. Ni siquiera había intentado ser diferente, ni siquiera había intentado dar un paso hacia su felicidad. Y, sin embargo, Leandro vio cómo le miraba. Sabía con certeza que ella también sentía algo por él. Sí, era médico y lo entendía. Había visto más de una vez cómo la enfermedad había destrozado a la gente. Primero mentalmente y solo después físicamente. Y la gente se ha rendido incluso cuando podría y debería haber luchado. Gavina se quebró de inmediato. Ni siquiera preguntó si se podía hacer algo. Se alejó con cara de condenada. El teléfono sonó sobre la mesa. Sí, te escucho. Leandro, tengo grandes noticias para ti. Rafael, hola, ¿qué noticias hay? ¿Recuerdas a esa mujer a la que le enviaste los análisis? Ya sabes, tu amiga. Por supuesto que la recuerdo. Leandro sintió que se le aceleraba el corazón. De todos modos, se las envía a un conocido mío. Ahora mismo está trabajando en casos similares. Están reclutando para tratamientos experimentales en la clínica. Está convencido de que tu amiga tiene una buena oportunidad. Tienes que enviarle sus datos de inmediato para poder inscribirla. Bueno, y tiene que venir a la clínica. Leandro guardó silencio. Leandro, ¿por qué no hablas? Se fue. Volvió a casa con su marido. Dijo que no necesitaba nada. ¿Y el marido simplemente la abandonó? No intentó disuadirla. Leandro, no te entiendo. Por lo que entiendo, te preocupas por la mujer. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí sentado? ¿Y tú qué sugieres que haga? ¿Hacer qué? Ve a salvar el día. Está en tus manos. Si no quiere, oblígale. Leandro escuchó y se dio cuenta de que realmente es idiota. No le importaba aunque Gavina nunca le correspondiera. La salvaría. Al menos sabría que estaba viva. Rafael, anota los detalles. La encontraré. Estupendo. Dicta. Lo estoy escribiendo. Leandro ya ha venido y ha llamado al timbre 3 veces. Era extraño. Toda la gente normal terminaba su jornada a las 6, quizá a las 8, pero aquí eran las 10 y nadie abría la puerta. Volvió a sentarse en el alféizar de la entrada. Está bien, esperará. Tendrá que pasar la noche aquí también. Al cabo de unos 15 minutos oyó pasos. Leandro se levantó, pero era una mujer. Le miró con desconfianza y empezó a abrir la puerta, que estaba junto a la de Gavina. Disculpe, ¿puedo hacerle unas preguntas? La mujer retrocedió asustada. No te preocupes, soy médico. Tuve a tu vecina Gavina bajo mi cuidado. Está esperando en una buena clínica, así que hay esperanzas de un desenlace feliz. Y no la encuentro. ¿Gavina está enferma? ¿Hablas en serio? Sí, mucho. Ya veo, y yo que pensaba que era Marcos el que armaba tanto jaleo, que la mandaba a algún sitio, que está haciendo algo con el piso. ¿Se la llevó? ¿A dónde la llevó? No lo sé. Esta mañana le he visto cargando sus maletas en el escaparate. Muchas. Se la habrá llevado mucho tiempo. Leandro suspiró. Verás, a Gavina no le queda mucho. Cuanto antes la encuentre, más posibilidades tendrá de curarse. ¿Dónde podría haberla llevado? La vecina agitó los brazos, frustrada. No lo sé. Sinceramente... Marcos. Bastardo. Es su madre la que está causando todos estos problemas. Pero espera, claro, eso es una fantasía. Gavina tiene una casa en el campo, en algún lugar lejano, pero no recuerdo el nombre del pueblo.
Lo tengo escrito en alguna parte. Siéntate, lo buscaré. Entró en la habitación y Leandro ya se movía impaciente. Así es, Gavina dijo que tenía una dacha. Definitivamente está ahí. Debe estar ahí. La vecina ha vuelto. Aquí, mira, lo encontré. Le entregó un trozo de papel arrancado de un cuaderno. Leyó el nombre del pueblo. Muchas gracias. Eres bienvenido, siempre y cuando ella esté allí, siempre y cuando todo esté bien. Díselo si descubres que su marido trama algo con el piso. Lo haré, lo haré. Bajó las escaleras casi corriendo. Si se iba ahora, podría llegar a la clínica por la mañana. Leandro se detuvo en medio del pueblo. Pero, ¿qué había que hacer? Ya es de noche. En las casas seguían encendidas las luces. Por supuesto, solo que no le saldrían al encuentro con pistolas ni horcas. No estaba muy familiarizado con la vida en los pueblos. Aunque siempre le había atraído vivir en esos lugares durante un tiempo, no había nada que hacer. Tenía que llamar a algún sitio. Se acercó con el coche a una de las casas e inmediatamente una sombra se alejó de la verja. Era un perro grande, y apenas tuvo tiempo de entrar en el coche y cerrar la puerta. Muy bien, vamos a probar en otro sitio. Pero los perros subieron por todo el pueblo. Leandro decidió que iría a todas las casas. A lo mejor salía alguien o en algún sitio no aparecía el perro. Sabina, Gavina y Víctor se sentaron a la mesa. Echaban cuentas, pensaban. Víctor casi había terminado de construir el corral. Los comederos quedaban un par de días de trabajo. Víctor estaba irreconocible. Se había cortado el pelo. Llevaba más de una semana sin beber. Gavina vio las miradas que le lanzaba Sabina a su marido. Pensó para sí, será un hijo seguro. Bueno, es como todo. Todo ha sido doblemente comprobado. Todo se ha contado 5 veces. Víctor, déjanos dormir. Sabina miró lastimeramente a su marido. Sonrió. Dormiremos más tarde. Gavina, ¿vienes con nosotros? Quizás necesitas algo en la ciudad. No voy a ir, pero te haré una lista. Muy bien. Bueno, ¿quieres cuidar a las niñas? Gavina se rió. Son ellas las que me cuidan, así que estoy bien protegida. Me vigilan, me hacen de comer, me echan a tomar el aire. Víctor sonrió. En efecto, sus hijas habían tomado el patrocinio de Gavina. La cuidaban como a una niña pequeña. No sé si alguna de ellas había oído hablar de la pequeña vida de Gavina o simplemente les caía bien, pero las chicas no se apartaron ni un solo paso de ella. Sabina se volvió a la ventana. Los perros ladran, como si hubiera venido un lobo. ¿Qué lobo? Hace ya 10 años que no hay lobos en nuestro pueblo. Mira, un coche se ha parado. Iré a ver. Víctor. Sabina, cálmate y no veas más detectives. Víctor salió y las mujeres escucharon lo que pasaba, pero no se oía nada, nada de nada. Habían pasado unos 10 minutos y Víctor aún no había vuelto. Saldré afuera. Gavina también estaba levantada. Y yo iré contigo. Sin hablar, cogieron un pesado palo cada una y se dirigieron hacia la puerta. No habían tardado mucho en llegar cuando la puerta se abrió y Víctor y Leandro los miraron asombrados. No a ellos, sino a lo que tenían entre manos. Víctor fue el primero en perder los nervios. Se rió tanto que hasta se dobló por la mitad. Y entonces Leandro también se rió. Las mujeres permanecieron en silencio. Sabina miró al suelo avergonzada y Gavina miró boquiabierta a Leandro. Leandro, ¿de dónde eres? ¿Cómo llegaste aquí? Se rió y dijo: Estoy detrás de ti, Gavina. ¿Me sigues? No lo entiendo. Víctor empujó a Leandro dentro de la casa. Sabina, prepáranos café o té. Ha llegado un buen hombre. Sabina puso rápidamente la mesa y Gavina pensó en las ganas que tenía de verle. Y ahora está aquí, pero se siente triste. Desearía no haberlo visto. Ahora no quería morir en absoluto. Pronto todos se sentaron en la mesa y Leandro empezó a hablar. Gavina, lo que pasa es que tengo muchos amigos en el mundo de la medicina. Algunos hemos estudiado, otros nos hemos cruzado en nuestras profesiones.
Todos nos comunicamos e intentamos ayudarnos mutuamente. Cuando llegaron tus pruebas, se las envié inmediatamente a un amigo mío. Trabaja con tus enfermedades, pero me dijo lo que ya sabía y me sugirió que se lo enseñara a un conocido más. De todos modos, ese conocido está reclutando a un grupo de pacientes para un tratamiento experimental. Como comprenderás, es un riesgo, pero es una oportunidad. Y no es mala. Me tomé la libertad de apuntarte y luego fui corriendo a tu casa, pero no estabas. Agradezco a un vecino tuyo por decirme dónde podrías estar. Por cierto, me ha dicho que te diga que tu marido trama algo con el piso. La verdad es que no sé qué es. Mañana a las 8 tienes que ir a la clínica, si no, otro ocupará tu lugar. Se hizo el silencio en la mesa. Gavina se sentía tan extraña. Se suponía que iba a morir, y le estaban diciendo que había una oportunidad. Tenía tantas ganas de creerlo, pero había otro pensamiento. ¿Y si lo creía? ¿Y si quería volver a vivir y el tratamiento no ayudaba? Pensó en la decepción que le esperaba. Todos guardaron silencio, como si comprendieran la lucha que se libraba en su interior. Finalmente, Gavina levantó la cabeza. «Iré. Por supuesto que iré». Víctor exhaló. «Si te negaras, yo mismo te ataría y te llevaría allí. Así que, queridos, debemos recoger y dormir un par de horas. Gavina, tenemos que irnos antes de las 4. Preparémonos. Iremos a despedirte». Sabina y Víctor acompañaron a Leandro y Gavina hasta el coche. Gavina subió al coche e inmediatamente se sintió avergonzada. Claro que estaba enferma, pero seguía siendo una mujer. Leandro le gustaba con locura, e iban a pasar una corta noche juntos. Rápidamente recogió todo lo que necesitaba. Extendió el sofá para Leandro. Se giró para decirle que podía tumbarse, y él se colocó justo detrás de ella. La propia Gavina no se daba cuenta de cómo había acabado en sus brazos. No pudieron dormir. Por la mañana, a las 4, salieron al exterior. Mientras Leandro guardaba sus cosas, Sabina la llevó aparte. «Gavina, estás resplandeciente. ¿Es eso lo que pienso?» Gavina asintió avergonzada y Sabina se puso seria de repente. «Gavina, me alegro mucho por ti. Así que no te haces una idea. Por favor, recuerda que siempre hay un sentido en la vida. Solo tienes que luchar. Por ti misma. Por él. ¿Me oyes?» Gavina miró firmemente a los ojos de su nueva amiga. «Lucharé. Lo haré lo mejor que pueda. Lo prometo». Se abrazaron con fuerza y Gavina subió al coche. Víctor se acercó a ella mirando por la ventana. «Leandro dice que el tratamiento durará unos 6 meses. No tienes que preocuparte. Vigilaremos la casa, justo a tiempo para que vuelvas a abrir tu tienda con nosotros». Gavina se rió. «Bueno, no puedo perderme un evento así. Sin duda vendré. Vendremos». Estuvieron en silencio todo el camino hasta la ciudad. Gavina no podía hablar y cuando llegaron a la ciudad, cuando pararon en el hospital, le preguntó a Leandro. «No sé qué va a pasar o si va a pasar, pero te pido que me ayudes. Quiero solicitar el divorcio y la división de bienes, aunque nada me ayude. Quiero salir de este mundo como una mujer libre». «Claro que te ayudaré. Solo que nadie se va a ir. Tú y yo aún tenemos mucho por delante». Gavina fue ingresada inmediatamente. Su médico, Inocencio Jiménez, era un loco, como todos los genios. Había otras 2 mujeres en la habitación con ella. No le llamaban otra cosa que genio. Era la segunda semana de su estancia en el hospital. Hacía tiempo que Gavina había enviado a Leandro todos los documentos para la disolución del matrimonio. Escribió que no podía venir ella misma por enfermedad y lo confirmó todo con certificados. Leandro dijo que un abogado de oficio estaría en la vista, aunque no sea necesario, así de claro. No quería ver a Marcos ni a su momia, así que pidió que no les dijeran dónde estaba. Resultó que Marcos había decidido demandar por el piso. Todo se estaba alargando y Gavina lo entendía muy bien. Si ella muere antes de que se reparta el piso, él se queda con todo. Entonces simplemente tenía que curarse a sí misma. La puerta se abrió. Gavina no apartó los ojos del libro porque Leandro no iba a venir esta noche. Estaba de guardia y no había nadie más que viniera a verla. «Mírala como si no tuviéramos nada que ver con ella».
Gavina se levantó la vista y casi chilló al ver a Samantha y Valencia de pie. «Chicas, Dios mío, ¿de dónde han salido?». Las abrazó y las besó, y las chicas empezaron a descargar todo lo que habían traído en la mesita de noche. «¿Por qué han traído tanto? Nunca lo comeré. ¿Cómo sabían que estaba aquí?». «Pues, si no te lo comes tú, lo compartes con los vecinos. Valencia vino a ver a Leandro. Él le dijo dónde estabas y lo que te pasaba. Ella me llamó. Hemos estado hablando así desde el hospital. Y aquí estamos». «Leandro no me dijo nada». Las mujeres se miraron. Gavina estaba avergonzada. «Pues sí, estamos juntos. No sé cuánto me queda de vida, pero soy muy feliz». Samantha le acarició el brazo. Era obvio que estaban hechos el uno para el otro, y no había necesidad de resistirse. «Dime». Hablaron durante unas 2 horas. Por cierto, Valencia dijo que su hermano tiene su propia cantina y que seguro que le encantaría comprar pollos de mascota. «Allí tiene comida casera, pero es muy difícil encontrar esas cosas caseras en la ciudad. Habla con ellos y llamémosles mañana». «Oh, Valencia, eso sería genial». Al día siguiente, Gavina, como una auténtica publicista, habló por teléfono con Víctor sobre las ventajas de esta cooperación. Luego colgó el teléfono satisfecha y se dijo a sí misma: «Bueno, Gavina, tu vida está activa últimamente. Antes no había ni la mitad de la actividad». Y por la mañana vino Inocencio Jiménez. «Muy bien, chicas, ¿están listas? A partir de mañana empezaremos un tratamiento diferente para cada una. Te tocará el más duro. Tienes que estar preparada para querer irte antes del otro lado por lo mal que te vas a sentir. Hay muy poco tiempo, ¿sabes? Por eso vamos a tratarte con agresividad. Lo que se requiere de ti es paciencia y fe. Te lo digo ahora, para que no se te olvide después. Te sentirás tan mal con la sola idea de comer que te dará asco. Pero debes hacerlo, simplemente tienes que hacerlo. Si no tienes fuerzas, tu cuerpo no podrá soportarlo. ¿Preparada?». «Sí». Le miró. «Estoy dispuesta a todo». «Eso está bien». Al atardecer del día siguiente, Gavina comprendió bien lo que le decía Inocencio Jiménez. Las chicas no se sentían mejor. Ella podía verlo. De alguna manera, era más fácil juntos. Leandro venía casi todos los días. Se sentaba junto a su cama y le contaba historias divertidas. A veces, cuando ella se quedaba dormida por impotencia, él se quedaba callado y la miraba. Gavina se había quedado literalmente seca. Parecía que iba a ser transparente durante un rato más. Hacía 2 meses que había empezado el tratamiento, lo que significaba que el plazo que el destino le había dado había pasado, y eso le daba esperanzas. Al cabo de un tiempo, el tratamiento se había vuelto menos extenso y Gavina incluso había podido descansar. El otoño ya estaba cayendo fuera y ella se acercó lentamente a la ventana. «Qué bonito es». Leandro le había prometido que hoy la llevaría fuera. Aún no era capaz de recorrer todo el camino sola. Por la mañana le harían pruebas y un chequeo completo y en unos días habría más. «Gavina, ¿estás lista?». Se dio la vuelta. Leandro ya estaba en la habitación y había una silla de ruedas delante de él. «El carruaje está listo». Gavina recordó de repente cómo se había resistido a la misma silla cuando había entrado por primera vez en el hospital. Ahora no le importaba con tal de llegar a la calle. Inhaló profundamente. «Me sentí tan bien». «Gavina». La mujer abrió los ojos. Leandro le entregó un helado con una sonrisa. «No puede ser». «Sí, sí puede. Un cucurucho, como los que teníamos cuando nos conocimos». Marcos se sentó a la mesa y escuchó lo que le decía su madre, que no paraba de hablar. «No lo entiendo, de verdad, no entiendo por qué no haces nada». «Mamá, ¿qué quieres que haga?». Suspiró cansado. Hacía tiempo que no tenía energía para discutir con su madre. Cuando Gavina ya no estaba, toda la atención de su madre había vuelto a él. No solo le atormentaba, sino que le impedía vivir. Si Marcos llegaba tarde al trabajo o a cualquier otro sitio, su madre empezaba a llamarle a los 3 minutos de llegar tarde.
La gente que conocía incluso le preguntaba si iba a casarse de nuevo. Él se encogía de hombros. Dejaba la llamada, pero solo en vano. Su madre siempre era persistente. ¿Cómo que se acabaron los plazos? El 100% de Gavina está muerto. Vamos, mamá, me habría informado. ¿Por qué harías eso? ¿Quién eres tú para ella? Prácticamente un extraño. No olvides que te divorciaste hace casi un año. También un idiota. No podía hablar con ella fuera de él. Marcos volvió a suspirar. Mamá, pero entonces dijiste que todo iba bien, que no tendrías que gastar dinero en un funeral. Y Delma le miró sorprendida. ¿Y? Podrías haberme corregido. Tienes que entender que el piso está en juego. No conocía a tu mujer tan bien como tú. Marcos se agarró la cabeza. Lo que he hecho no te gusta. Dime, mamá, ¿no estás harta? Deberías ir a dar un paseo. Y Delma apretó los labios. Tu madre se esfuerza por tus tonterías porque no puedes hacer nada por ti mismo. Inmediatamente derramó una lágrima, observando atentamente a su hijo. Mamá, lo siento, no llores. ¿Qué te propones hacer? Se calmó al instante. Antes de que el tribunal tome una decisión, tenemos que ir a ese pueblo. Encuentra la tumba de Gavina, haz una foto, y así tendremos pruebas y lo llevaremos a los tribunales. Probablemente la estén esperando, pero no saben que no hay nadie que la espere. Marcos sabía que su madre tenía razón, pero no quería ir allí. ¿Y si Gavina estuviera viva? No, eso era una tontería. En aquella época apenas podía andar. Siempre se paraba para descansar, y de eso hacía ya un año. Probablemente deberíamos irnos. Vale, mamá, iré este fin de semana. ¿Sabes qué? Iré contigo. Allí está su casa, tal vez pueda venderla también. Mamá. ¿Cómo? Se va a caer en pedazos. No es que tuviera a nadie más que a ti. Mamá tenía razón en eso, pero no me hizo sentir bien. Decidimos conducir temprano el sábado por la mañana para poder volver antes. El coche había sido reparado recientemente, pero Marcos había escatimado dinero y le había puesto las piezas más baratas. Por supuesto, no se lo contó a su madre. No quería que renunciara al viaje. Le echó la culpa de todo a Gavina. Si no hubiera sido por ella, se habría comprado un coche nuevo hace mucho tiempo. Nunca había pensado que Gavina cogería el dinero y luego le amenazaría. Pero no importaba. Ahora cada uno tenía lo que se merecía. Se irán el sábado y se hará justicia. De hecho, Marcos se está cansando terriblemente de vivir en casa de su madre. Tuvo una aventura en el trabajo y no tiene dónde llevar a una mujer porque su piso es de alquiler y su madre insistió en ello. No entiendo, tienes tu propia habitación aquí. Puedes conseguir dinero. Al principio le gustó. Mamá siempre cocinaba mucho, pero luego se aburría. Madre vigilaba no solo cada paso, sino también cada céntimo. Quería tranquilizarse y alejarse de mamá, pero no se lo contó porque habría habido bronca inmediatamente. Sabina, ¿por qué has tardado tanto? Víctor, no me distraigas. Sabina estaba contando los vasos que había sobre la mesa. Eso es todo. Todo el mundo ha tenido suficiente. Tengo más de sobra. ¿Segura? Estoy segura, pero ¿estás listo? Estás insultando, mira. Víctor hizo un gesto con la mano. Sabina, con una sonrisa, miró hacia donde él señalaba. Allí estaba su primera gran compra. Un gran coche. Era un coche, claro, pero de tales dimensiones y con tal maletero que cabía media casa. Una hora más tarde los amantes celebraron su boda. Durante los años siguientes, los amantes quisieron vivir en el campo. Gavina le recetaba aire fresco y Leandro no quería alejarse de su Gavina. Estaba más que contento de que lo contrataran como paramédico en el pueblo. Se sirvieron mesas festivas en el patio de Sabina y Víctor. No había mucha gente invitada, solo los más allegados. Valencia miró fuera de la casa. Para ser sincera, Gavina quería casarse en paz, pero Leandro, Sabina, Víctor, Samantha y todos los demás implicados en su vida se le echaron encima. ¿Intentas arruinarnos la fiesta?
¿Cómo puedes no querer una boda, Gavina? ¿Tú qué? Y fue entonces cuando pensó, ¿sería más divertido hacer una fiesta? Recordó cuando se enteró de que la enfermedad había remitido. Aquel día, Inocencio Jiménez entró en su habitación, serio, incluso enfadado. Leandro estaba con ella. Los dos miraron al doctor como si fuera Dios. Quería gritar, «No te calles, habla». Pero Inocencio Jiménez parecía estar dando rodeos a propósito. Se sentó, los examinó de pies a cabeza y dijo, «¿A qué esperas?». Todo el mundo estaba nervioso, pero el médico levantó la mano. «Con calma, debo hacer una pausa para que suene lo más solemne posible». Gavina habló en voz baja. «¿Quieres decir?». Y entonces Inocencio Jiménez hizo algo que nadie esperaba que hiciera. Se levantó de un salto y gritó, «¡Ganamos! Eres el más duro, el más enfermo, el más, y ganamos». ¿Qué pasó con Gavina entonces? Lloraba, reía, no entendía. Aún no podía entender que no tenía que morir. Podía vivir como quisiera. Gavina se miraba ahora en el espejo. Había elegido un vestido largo hasta el suelo con los hombros descubiertos. El vestido era azul con un brillo plateado. Al ver la mirada de admiración de Leandro en el espejo, se volvió hacia él. «¿Qué aspecto tengo?». «Estás deslumbrante». «Gavina, estás estupenda». Víctor se paró en el umbral. Llevaba traje, así que parecía importante. «Basta de charla, el carruaje está listo». Gavina era tan feliz como hermosa. Miró a los que habían venido a felicitarles y sonrió. De hecho, últimamente no hacía más que sonreír. Bueno, ¿cómo no sonreír cuando la vida le resultaba tan maravillosa? Samantha anunció la entrega de regalos. Se colocaron cerca de una pequeña mesa decorada y todo el mundo empezó a desearles algo, doblando sobres. Todo era tan emocionante que Gavina perdió de vista a su ahora marido. A punto de preguntarle a dónde iba, Samantha dijo en voz alta, «Todo el mundo tiene un sueño, y nuestra novia también tiene uno, así que Leandro decidió que debía ser él quien cumpliera ese sueño». Al momento siguiente, Gavina jadeó. Leandro caminaba hacia ella con un cachorro gordo en brazos, pero era solo un bebé, del tamaño de una oveja joven. «Aquí tienes, solo tienes que pensar en un nombre para él». Gavina cogió al milagro en brazos y éste le lamió la mejilla, secándole una lágrima que se le había escapado. «Leandro, eres el mejor, el mejor. Te quiero mucho». Había transcurrido 1 hora desde el comienzo del banquete cuando Gavina se dirigió a los invitados. «Tenemos que dejaros por un tiempo, pero volveremos». «Gavina, ¿a dónde vas?». La mujer sonrió con tristeza. «Yo vivía aquí con mi abuela. Hace tiempo que se fue, pero yo he vuelto a su casa. Aquí de nuevo, donde todo me recuerda a esa vida. Iremos al cementerio. Tengo que decirle que soy feliz». Algunos quisieron ir con ellos. Otros se quedaron esperando en la mesa. Gavina cogió las flores que había preparado con antelación y se dirigieron al cementerio, que estaba a las afueras del pueblo. El milagro para el que Gavina no encontraba nombre corría a su alrededor. «Mira, hay un coche, alguien tiene visita». Sabina tiró de la manga de su marido. «Así que vinieron y vinieron. Seguimos a lo nuestro. Milagro, ¿a dónde vas?». El cachorro salió corriendo hacia las profundidades del cementerio, ladrando con fuerza a alguien. «Le dije al idiota que le preguntara a alguien». «Mamá, deja de llamarme idiota, ¿cómo te lo imaginas? Se supone que una mujer muere. ¿Dónde encontramos su tumba?». Y Delma soltó una risita. «¿Crees que deberíamos deambular por el cementerio durante 2 horas buscando cosas oscuras? Tal vez murió en el hospital y la enterraron en la ciudad». «¿Por qué no se te ocurrió antes?». «¿Cómo no vas a llamarte idiota si no se te ocurre nada a ti?». Marcos no tuvo tiempo de contestarle antes de que el cachorro saliera rodando a sus pies, ladrando ruidosamente. «Ah, asustaste al bastardo. Bueno, ahora vamos a averiguarlo». Marcos resopló. «¿Le preguntarás al perro? Eso es muy inteligente, madre».
Y Delma suspiró. Claro que no, idiota, el perro es de pura raza. Está claro que no vive aquí. Vino con alguien. Marcos se dio la vuelta enfadado. Él mismo lo habría adivinado. Un milagro. Marcos creyó oír una voz similar, se volvió y vio a su madre agarrándose el corazón. ¡Dios mío! Gavina corría hacia ellos. Era muy guapa, llevaba un vestido precioso. Ella también los vio y se detuvo en seco. El cachorro corrió hacia ella, moviendo la cola alegremente. ¿Tú? ¿Gavina? Marcos ya había comprendido que Gavina no era un fantasma, sino muy real y asombrosamente hermosa. Quiso decir algo, pero una multitud se acercó a Gavina. Por la ropa estaba claro que la gente asistía a una boda, y también era fácil averiguar de quién era. «Gavina, ¿te vas a casar?» Marcos la miró confuso. «Sí, ¿pasa algo?» «Bueno, ya que estás curada, deberías haber vuelto a mí». Sabía que estaba diciendo tonterías, pero no pudo evitarlo. Sí, Gavina acababa de engañarle. Iba a morir, y ahora estaba sana y hermosa. Su madre le empujó. «¿Qué haces parado, idiota? No puedes hacer nada en esta vida. Vivirás conmigo el resto de tu vida. Dios, deberías haber dado a luz a semejante idiota». Se tambaleó hacia la salida. Todos los que estaban junto a Gavina se separaron para dejarla pasar, mientras Marcos se quedaba mirándolos. Finalmente Víctor dijo: «Creo que deberíamos ir para allá. Aquí no hay nada que merezca la pena ver. Aunque, mira, tío, lo he entendido bien ahora. ¿Estaban tú y tu mamá buscando la tumba de Gavina?» Marcos guardó silencio. Era muy consciente de cómo se veía todo ahora. Y decir que solo estaba dando un paseo por aquí no sería del todo apropiado. Víctor dio un paso hacia él. «¿Qué escoria eres?», añadió Leandro. «Víctor, deja de llamarle hombre. Es el hijo de mamá, baboso. Vámonos ya». Se dieron la vuelta y caminaron por el sendero. Después de un minuto, y Marcos se dirigió a la salida. Quería llorar, quería caer al suelo y dar pisotones, pero demostraría a todos que él era el hombre. El idiota había llegado. Marcos se puso tranquilamente al volante y se volteó a su madre. «Una palabra más y te tiro del coche, y te vas andando a la ciudad». Y Delma, incluso sin aliento por la indignación, pero algo en la mirada de su hijo le dijo que lo haría. Cerró la boca y decidió que de alguna manera se mantendría en silencio hasta la ciudad, pero luego se aferró a su hijo. Todos los invitados volvieron a sus mesas. Milagro parece que ahora se llamará Milagro. Milagro estirado bajo la mesa a la sombra, y Víctor se llenó las gafas. Sabina dejó la suya y tomó un zumo. Gavina sonrió. Algo espectacular estaba a punto de suceder. Ella y Sabina ocultaban el secreto lo mejor que podían. Leandro ayudó a hacer tranquilamente una ecografía en la fecha más permitida para saber si era niño o niña. Víctor miró sorprendido a su mujer. «¿Por qué no bebes a la salud de los jóvenes? No te preocupes, tienes muchos ayudantes. Lavarán todo y traerán todo». «No es por eso por lo que no bebo». Víctor dejó también el vaso y se limpió las palmas de las manos, de repente sudorosas. «Entonces, ¿por qué?» Sabina sonrió. «¿Por qué no? Pediste un hijo, así que vamos a tener un hijo». Esa pausa y esa mirada serían la envidia del animador más cool. Víctor tosió y luego lloró y abrazó a su mujer. «Pensé que nunca más». Sabina estaba muy confusa. Nunca había visto llorar a Víctor. Se lo llevó rápidamente. Gavina y Leandro se levantaron avergonzados. Él consiguió susurrarle: «Me siento como un adolescente». Gavina sonrió. «Yo también». Caminaron hasta el amanecer. Los niños estaban cansados y durmieron toda la multitud en el sofá. En medio de ella, Miracle estaba tendido de espaldas. Él también estaba muy cansado hoy. Víctor estaba tan borracho que Samantha y Valencia tuvieron que ayudarle a subir a la cama. «No lo entiendes, hoy tengo el día más importante de mi vida». Samantha se rió. «¿Y
Cuando nazca tu hijo, ¿qué será? Víctor se lo pensó. Sí, entonces será más importante. Me voy a la cama. Besó a Sabina. Eres mi favorita. Sabina se rió. Ven pronto ya, padre de muchos hijos. Pero Víctor no descansó hasta haber besado a todas sus princesitas. Gavina lo observaba todo, sentada en el fuerte abrazo de Leandro. Hace un año el mundo le había parecido blanco y negro, incluso más bien negro. Ahora se daba cuenta de que la vida era bella. La felicidad podría acechar en cada esquina. Lo principal era no huir de ella, no esconderse. ¿Leandro? ¿Ah? No sabes cuánto te quiero. No sabes lo feliz que soy. No sé por qué dices que no lo sé. Lo sé. Pero por mucho que me quieras, yo te quiero más a ti. No importa lo feliz que seas, yo sigo siendo mucho más. Pero, Leandro... No discutas conmigo, soy tu marido, y no es apropiado discutir con tu marido. Se rieron y Leandro la estrechó aún más contra él.